un nivel socioeconómico alto o bajo determina tu esperanza de vida, tu calidad de vida y la situación en la que realmente tú vas a sobrevivir durante el tiempo que estés en la Tierra. Por lo tanto, no es una cuestión menor. El hecho de que la pobreza es de otra consejería, la pobreza es de otro departamento, la pobreza no es del sistema sanitario, por supuesto, es una enfermedad crónica, exactamente igual que todas las demás, que tiene una base fisiopatológica perfectamente definida. Bien, entonces, yo creo que todos estamos de acuerdo, esto ha sacado de la web del FOCAP, de un foro de reflexión de atención primaria catalán, y esta frase es la que siempre sale, ¿no? El escenario futuro del envejecimiento y cronicidad obliga a repensar la atención a pacientes complejos. Bien, hasta ahí todos de acuerdo. Pero ¿qué alternativa es? Nosotros hicimos una revisión sistemática para la OMS en el 2014, que estaba basada en las dos anteriores previas, por una parte del grupo de Sohania y por otra parte por el grupo de Oxman, y recientemente ha salido otro artículo muy interesante sobre el modelo de atención a crónicos en pacientes ancianos. No hay ninguna evidencia de que ningún modelo concreto de atención a la cronicidad tenga mejores resultados que la atención estándar. Pues bueno, eso yo creo que es una cosa a tener en cuenta. Y lo que es peor, hay algunos modelos que lo que hacen es estandarizar la atención a la gente como si fueran unidades, como decía Jonah Heath, unidades estandarizadas de enfermedad. Es decir, el diagnóstico cosifica a las personas y nos convertimos en la diabetes y no en Juan Pérez, que tiene diabetes. Y en ese sentido, esto no es un problema menor, esta es una revisión narrativa súper interesante que se publicó el año pasado también, de Cronky, en el que ponía de manifiesta cosas que muchas veces no nos damos cuenta, pero que son relevantes. Los síntomas no es una parte que nos lleva a un caminito que nos lleva a la enfermedad. Los síntomas trascienden a la enfermedad. Lo subjetivo en este caso es más importante en ocasiones que el objetivo, entre otras razones, porque un 4% de los síntomas, una cuarta parte de los síntomas son crónicos, porque el que nosotros hagamos intervenciones en síntomas cuando la probabilidad de la enfermedad es muy baja no sirve absolutamente para nada, y lo que es peor, un tercio de los síntomas no acaban en diagnóstico, no acaban en enfermedad. Entonces, el modelo de atención a la cronicidad es modelo de atención a la cronicidad de enfermedades, modelo de atención a la cronicidad de síntomas o modelo de atención a la cronicidad de personas. Bien, esta es una opinión personal, creo que la atención primaria sigue siendo la mejor alternativa que tenemos para atención a la cronicidad. Y en ese sentido, como queda ahora muy feo decir que somos el portero del sistema, entonces hay que buscar un símil más moderno, el New England nos dio la solución hace un año cuando publicaron este artículo donde decía que la atención primaria, el médico de atención primaria era el quarterback. Como nosotros no jugamos al fútbol americano, no tenemos muy bien claro qué es, pero es el tipo que coloca la pelota para que el especialista en cuestión, que puede ser el alero, puede ser el defensa, puede ser el pateador, el que sea, dé mejor respuesta a ese problema de juego, evidentemente, que está planteado. Bien, pero la atención primaria, ¿sirve la que tenemos? Llevamos 35 años de reforma de la atención primaria con el mismo modelo, prácticamente sin cambios. Pero hay algunas cosas que posiblemente tendríamos que replantearnos. Primera, los contactos con el sistema sanitario de los pacientes no necesitan el médico, como refería la revista de los médicos generales británico, haciéndose ecos de un informe de una consultora en la mayor parte de las ocasiones. Es decir, incluso esto también previamente lo habían publicado Casajuana y Gervas en uno de sus libros que se llamaba precisamente La renovación de la atención primaria. Y diferenciaban estos tipos de consultas. Tenemos, en primer lugar, muchas consultas que no sirven para nada. Y esas las llevamos haciendo y no queremos dejar de hacerlas. Por ejemplo, actividades preventivas que está demostrado científicamente que no sirven para nada, desde el punto de vista de reducción de mortalidad. Hay otras que son útiles pero tienen una complejidad baja, que por lo tanto debería estratificarse en ese sentido qué tipo de consulta damos y a qué tipo de personas. Y dentro de las que realmente son muy complejas, hay algunas que se pueden solucionar simplemente con una actividad a distancia, como puede ser un correo electrónico, como puede ser un Skype, como puede ser cualquiera de las nuevas tecnologías de la información que nos aportan. Sin embargo, de nuevo el Commonwealth Fund, vemos aquí que el porcentaje de actividades a través de Internet en países muy desarrollados sigue siendo muy baja. Ahí tenemos obviamente una necesidad de mejora. Cuando hablamos de que la atención primaria fuerte tiene mejores resultados para un país, no hablamos de cualquier atención primaria, hablamos de una atención primaria que haga esto bien. Y esto parece fácil, lo ponemos sobre los papeles y ya está, pero no es fácil. Accesibilidad es estar accesible permanentemente para los pacientes. Y evidentemente somos muy accesibles en el rato que estamos en el centro, pero luego no. Esto es un trabajo añadido para ser médico de familia, trabajo añadido para ser enfermera de familia y trabajo añadido para trabajar en atención primaria. La longitudinalidad estamos dispuestos a darla de cara al futuro, es decir, yo cojo una plaza, me voy a un pueblo y voy a estar ahí
como estaba Tudor Hart 20, 30, 40 años hasta que me jubile? Pues hombre, a lo mejor la vida habrán cambiado y también los usuarios quieren otro tipo de medicina. Atender a domicilio nos cuesta, es pesado, es aburrido, tenemos que desplazarnos, tenemos mucha consulta y es cierto, pero en ese sentido este es un mercado absolutamente goloso para mucho tipo de proveedores. Y si hablamos de que lo importante en un sistema sanitario es tener muchas camas, y muchas veces los hospitales compiten por a ver quién tiene más camas, nosotros tenemos muchas camas, todas las camas de los pacientes que viven en sus casas. En definitiva, mensajes para llevar, y con esto acabo con 2 referencias rápidas. Estas son las conclusiones a las que llegaba el informe del Commonwealth Fund. Y no estamos hablando de una especie de perroflautas de la atención primaria, estamos hablando de una organización, un think tank, que precisamente analiza la situación de los países más fuertes. Fortalecer la atención primaria es clave. Y además, a través de todo esto, equipos multidisciplinares, utilización de nuevas tecnologías, utilización efectiva de la atención social coordinada con la atención sanitaria. Y me interesa resaltar estos 2 elementos. Rediseñar los sistemas de prestación de servicios para mejorar la atención a pacientes con condiciones complejas requiere ensayo y evaluación, porque no sabemos qué funciona. Entonces, si no evaluamos, podremos continuar discutiendo si son galgos o podencos, pero no sirve para nada. Y segundo, dado que las reformas perturban el funcionamiento de los sistemas, hay que gestionar lo que eso implica. Si hacemos un cambio, eso nos va a alterar a todos. En definitiva, y con esto acabo, en España hubo hace 35 años una utopía, que era crear de la nada un modelo de atención primaria que no existía, basado en trabajo multidisciplinar entre enfermeras y médicos, creando unos especialistas en atención primaria que primero fueron los médicos y luego fueron las enfermeras. Ese modelo ha demostrado su éxito y la prueba está lo que hemos visto. Pero quizá es el momento de encontrar una nueva utopía o de buscar una nueva utopía, porque desde luego el sistema tal y como está planteado ahora en el futuro yo creo que no funcionará. Gracias. Sergio, muchas gracias. Como siempre, tus palabras nos dejan para reflexionar un buen rato. Yo solamente te haría una crítica ahí de lo que has planteado, y es que nosotros no jugamos al rugby, pero yo creo que al baloncesto sí, y el base creo que tiene la misma función. Entonces yo diría que en vez del rugby, yo hablaría del baloncesto, pero creo que la función del base es el mismo que reparte juego, y España ha tenido unos bases que han sido apoteósicos, y tenemos una historia de buenos bases. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo, estando en la mesa, me puedo hartar de hablar. Yo creo que es mejor que vayamos intercalando intervenciones y aportaciones vuestras. ¿Quería hacer alguna aportación concreta para seguir antes de seguir avanzando? Venga, no me lo creo. Hola, buenos días, Sergio. Yo quería preguntar sobre la transparencia que has puesto con respecto al tipo de consulta. En el área en el que yo vengo, en el área sur de Sevilla, nos estamos planteando también que muchas veces estamos los médicos, yo soy médico, también las enfermeras, en consulta, recibiendo de una forma pasiva los problemas que se nos van presentando, y tenemos la seguridad de que las personas que más nos necesitan no son los que vienen, están fuera, y no tenemos la organización, la valentía, la innovación de cambiar el sistema para ir a buscarlo. Y me ha recordado esa reflexión el tema de lo que has puesto de lo de Casajuana y demás. Si podías, a mí me interesa mucho el tema exactamente de cómo estamos dedicando el tiempo ahora mismo en atención primaria, pese a los resultados que tenemos, con respecto sobre todo al campo de la cronicidad, que cada vez, porque vivimos más y porque aunque vivimos más no lo hacemos con suficiente calidad y la dependencia va incrementando, las necesidades son cada vez mayores, ¿no? Y me gustaría si podías ampliar un poco ese tema. Sí, no he puesto por una cuestión de tiempo otra gráfica muy interesante del Commonwealth Fund, donde en todos los países hay una preocupación enorme por el tiempo en atención primaria. O sea, todos los países tienen cerca de un 40-60% de profesionales que consideran que el tiempo que tienen para atender a los pacientes es completamente insuficiente. Entonces yo creo que ese sigue siendo un problema que está sin resolver. O sea, España, el país que tiene menos tiempo de atención a paciente en medicina en Europa, en los países de la Commonwealth Fund,
es solamente, tienen 11 minutos. Nosotros andamos por 6, 7, 5, dependiendo de las comunidades autónomas. Obviamente ahí hay un problema que hay que abordar de una vez por todas. Y exactamente igual en el sentido de que el objetivo de una atención primaria fuerte, como pasa en los países como puede ser Holanda, es que va el rico y el pobre, va el joven y el anciano. Y en ese sentido nosotros tenemos un deber moral, quizá mucho más que cualquier otro especialista, de trabajar con esos pacientes, como decía Tudor Hart con la ley de cuidados inversos, que nadie les está atendiendo, pero hay que atenderles. De la misma manera que tenemos que dejar de atender permanentemente a gente que viene por naderías, por motivos de consulta que realmente no necesitan ser atendidos en el sistema sanitario. Obviamente eso no se soluciona de la noche a la mañana. Requiere, yo creo, que una reformulación de cuál es el modelo de organización de la atención a las consultas, donde obviamente no es un problema del médico, es un problema de todos los profesionales del centro. Es más, otros países han desarrollado nuevos perfiles en atención primaria, mientras que nosotros seguimos anclados en el médico, enfermera, trabajador social. En la zona rural puede haber farmacéuticos, veterinarios y demás, pero como único modelo. Y obviamente yo creo que para dar respuesta a este tipo de retos necesitamos otra organización. Yo insistiría y pondría el acento cuando habla Sergio de por eso realmente los elementos clave muchas veces para desarrollar un sistema de atención un sistema de cronicidad eficiente, de atención a las enfermedades crónicas, muchas veces no son aquellas claves las que estamos pensando, sino que es lo obvio del sistema. Por ejemplo, yo veo que de las medidas más eficientes que se pueden hacer para mejorar la atención a los pacientes con enfermedades crónicas es mejorar la estabilidad de los profesionales de atención primaria. Porque si cada mes estás viendo a los enfermos crónicos, ¿dónde está la longitudinalidad si cada 2 por 3 estamos cambiando profesionales y tal, ¿no? Entonces, un modelo que piense en clave de cronicidad tiene que pensar en clave de estabilidad y de longitudinalidad. Un modelo, es decir, las claves verdaderas que después te condicionan, como vamos ahí en distintos frentes, son esas claves muy transversales, y son esas políticas transversales las que nos van a permitir verdaderamente avanzar en dar respuesta a los pacientes, ¿no? No sé si tú piensas lo mismo. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que la longitudinalidad, es decir, el tener contacto regular con los pacientes, es para el médico de familia como antes el fonendo, ahora posiblemente sea el ecocardio para un cardiólogo. Es decir, es el elemento que le permite ser efectivo en su trabajo. Si nosotros nos cargamos la longitudinalidad, es como si el cardiólogo tiene que diagnosticar enfermedades cardiológicas sin ecocardio. El problema es que parte de ese problema lo está generando la administración con recambios permanentes, eventuales y demás, pero también yo creo que tenemos que reflexionar los profesionales de a pie sobre si nosotros queremos ese nivel de compromiso. El problema que tiene trabajar en atención primaria como médico o enfermera es que te comprometes con una población, y eso en la época en la que estamos, pues, hombre, supone un coste personal importante, ¿no? Con este análisis que has hecho y que compartimos muchos, y me consta que también desde la administración pública, ¿hay alguna iniciativa por parte de administración pública, sociedades científicas o corriente de profesionales para sentarse a reflexionar sobre esta necesidad y por dónde debieran? Me consta, creo que sí, pero ¿tú nos podrías adelantar algo? Bueno, posiblemente esté revelando secretos y vaya a la comisión del Congreso dentro de poco. Pero no, sí, vamos, se está trabajando desde la escuela con sociedades científicas por iniciativa del Servicio Andaluz de Salud en un marco de referencia para una, podríamos decir, reorientación o renovación de la atención primaria en Andalucía. Afortunadamente en Andalucía, en el resto de las comunidades autónomas, por desgracia, tenemos una parálisis absoluta en relación con un relanzamiento, una adecuación del modelo de atención primaria, ¿no? Incluso las propias sociedades en muchas ocasiones continúan haciendo evidentemente su trabajo, pero su trabajo no de una manera integral, sino por diferentes iniciativas, pero no como un replanteamiento general, ¿no? Y yo creo que sería muy interesante que lo hicieran. Hola, soy Filo García, soy enfermera y veo que desde hace muchos años hablamos de longitudinalidad, accesibilidad. Pienso, y a raíz de lo que ha dicho Manolo Ollero, el tema de la longitudinalidad, tal y como está planteado, no solamente es suficiente el compromiso del profesional, que creo que lo hay. Yo, por los sitios que he trabajado, creo que hay un compromiso del profesional sanitario y no sanitario
en el Servicio Andaluz de Salud muy importante, ¿no? Y a lo largo de toda la trayectoria de atención primaria. Pero hay determinadas cosas que rompen que fragmentan lo que es la continuidad. La continuidad asistencial no es solamente que el paciente se venga de alta hospitalaria, que tengamos una línea con hospitales, todo, es la comunicación entre nosotros mismos dentro de un espacio reducido y un espacio más amplio. Y hay ciertas cosas, como os pongo un ejemplo, el tema del sistema de guardias que tenemos, el sistema de guardias, eso influye en el tema de la fragmentación, ¿no? El tema, bueno, pues hay escasos recursos humanos, no se cubre y tal, entonces el paciente llega, cierras una agenda, te puede ver o no te puede ver, o te cito para otro día que a lo mejor yo no estoy, porque no puedo estar, evidentemente, si yo estoy aquí ahora con vosotros, la consulta la tengo cerrada o la está pasando otro compañero. Entonces, yo creo que hay que reflexionar sobre eso, y una de las cosas importantes sería el tema del sistema de guardias que tenemos, que funciona bien como sistema de guardias, pero incide en la antigua, en el año 86, en el año 90, claro, no había saliente de guardia, por ejemplo. Entonces, esa longitud yo la veía mejor en el año 90, y no estoy diciendo que no se cubra, o sea, que sigamos trabajando tantas horas seguidas, pero sí que es verdad que en la década, a partir del año 86, de la década del principio de los 90 y tal, había menos fragmentación, creo, ¿no?, en el seguimiento del paciente en atención primaria que ahora. Totalmente de acuerdo contigo, Filo. De hecho, hombre, si nos remontamos todavía más atrás, mayor longitudinalidad que era con el antiguo APD, el médico de pueblo que siempre estaba allí, evidentemente no hemos tenido nunca. También es cierto que posiblemente ahora es impensable un modelo de esas características. Sí es cierto que muchas de las iniciativas que hacemos nos benefician a nosotros, pero no tanto a los pacientes. Y, por ejemplo, la estructuración de las guardias es un ejemplo claro. Aún así, en general, la longitudinalidad es buena. Si no, no tendríamos ese nivel de valoración tan alta en los barómetros, me refiero en atención primaria. Pero aún así, hay elementos que amenazan claramente esa situación. Entre ellos, el hecho precisamente de que los profesionales muchas veces están en una carrera, que hay un concurso de acoplamiento, hay un concurso de traslados, yo me cambio buscando a lo mejor un centro que está relativamente cerca del que tenías antes, y estás cambiando a los pacientes, desde el punto de vista de los pacientes, cada 2 o 3 años de médico o de enfermera, en función de cuál sea el concurso. Yo creo que hay que volver a poner en su sitio la importancia que tiene la longitudinalidad, porque insisto en que es nuestra arma fundamental, es lo que nos resuelve en la mayor parte de los problemas, porque es lo que nos permite conocer de verdad a los pacientes. Bueno, yo creo que podemos ir siguiendo, porque si no, sí deciros que, bueno, están con nosotros también en representación de las 3 sociedades científicas de medicina familiar, están los representantes de las sociedades científicas también de enfermería y de medicina interna, que estaban invitados, y que ayer participamos también en un foro con ellos, la presentación de la estrategia de innovación en pacientes con necesidades complejas de salud. No lo habíamos mencionado, y ya que estamos hablando del tema, por si queréis hacer algún comentario al respecto, aquí estamos. Bueno, seguimos y vamos a pasar a otra ponencia no, que hemos dicho que ponencia no, otra área de análisis, y es que todos sabemos que está cambiando la manera de enfermar de la gente, y una de las maneras, hay algunos elementos clave que son fundamentales realmente para conseguir dar respuesta a las nuevas necesidades que van surgiendo con esta manera de enfermar. Y un aspecto fundamental es el papel de la atención primaria y de la investigación en atención primaria, porque siempre se pone el acento en la excelencia de lo sofisticado y de la tecnología, y no se pone el acento en la importancia que puede tener la investigación en las nuevas necesidades de los pacientes en atención primaria. Y es por eso que queríamos que abordara esta perspectiva de la investigación en atención primaria Beatriz Pascual de la Pisa, que, como sabéis, es médico de familia del Centro de Salud de Cama en El Aljarafe, y que está liderando varios grupos de investigación en red con numerosos centros de salud en Andalucía. Beatriz, bueno. Sí. ¿Quieres sentar de pie si prefieres? No, puedo quedarme. Bueno, siguiendo con la línea argumental que comentaba Sergio hace unos segundos, para mí, no voy a negar que es un momento de respiro el estar aquí con vosotros. Y tengo que dar valor al compañero. Yo tengo la consulta hoy de tarde, que pasa la consulta hoy por mí. Yo mañana vuelvo a la consulta a las 8 de la mañana. Y venir a Granada siempre es una alegría. Entrar en la escuela para mí esto es un escenario amable, me siento cómoda, vengo poco,
pero me siento cómoda y realmente es un momento en el que recargas pilas y lo que has comentado de pues el reto, el coste que tiene, pues sí que los pacientes con atención longitudinal, estoy de acuerdo, pero la oportunidad es que yo mañana vuelvo a la consulta a las 8 y tengo que dar partes de baja, lo voy a ver mañana, el viernes que viene, es una gran oportunidad. Cuando charlaba con Manolo sobre la preparación de la charla o el rato que vamos a compartir, pues pensaba primero lo que no estaba dispuesta a hacer y no lo voy a hacer, pero voy a deciros lo que no voy a hacer, que es hacer una revisión epidemiológica de la situación de envejecimiento en nuestra comunidad, en nuestro país y por la trascendencia que tiene. No lo voy a hacer, no sé si en algún momento se pensará hacer eso. Creo que este momento o este encuentro es de concienciación sobre la problemática que tenemos habitualmente en la vida asistencial y en la de gestión seguro. Y otra cosa que no voy a hacer es lamentarme sobre las malas condiciones que tenemos para compatibilizar la tarea asistencial y la tarea investigadora. Así que mi discurso va a ser positivo y no voy a lamentarme en eso. Eso no quiere decir que estas dos cosas podríamos hacerlas, pero yo no las voy a hacer. Dicho esto, las reflexiones que voy a compartir con vosotros las he dividido, como veis en la diapositiva, en 3 escenarios, cada uno con su oportunidad vinculada. Hay muchos más escenarios, pero me voy a centrar en 3, también por la extensión de la charla. Los desafíos que nos plantean estos escenarios y estas oportunidades, y voy a contar 2 experiencias. Me consta que hay mucha más experiencia en nuestra comunidad autónoma y de otros ámbitos asistenciales en coordinación con atención primaria. Yo voy a contar en las que yo estoy trabajando, que es la que puedo contar cómodamente y porque me la sé bien, ¿no? Vamos a pasar en la parte, que es el escenario 1 de la oportunidad 1, y me alegro coincidir en el inicio de la charla, no estaba preparado en volver a líderes de opinión importantes, que tú lo has hecho igual, a Bárbara Starfield, que fue convocada meses previos a fallecer en Zaragoza a dar una conferencia sobre multimorbilidad. Fue convocada por el Grupo Piquerón de Zaragoza y en esta charla, pues muchas de las cosas que comentaba era que cuando centramos la atención en el individuo y no en la enfermedad por sí sola, conseguimos reducir efectos adversos, mejorar los costes, mejorar la salud global de los pacientes, de las poblaciones. Coincidiendo con la charla en Zaragoza, salió un monográfico, una revisión por ella misma, creo que fue 2 meses antes de fallecer, en el que nos hacía un llamamiento especialmente a los médicos de familia, ¿vale? En esto, una consideración, creo que enfermería de mi centro de salud, de los centros que conozco, sí que tiene una visión más global, que cuando van a una casa a atender la úlcera, atiende la úlcera y atiende muchos más aspectos del domicilio del paciente, pero aquí nos llamaba Bárbara Starfield a la atención a que los médicos de atención primaria tenemos que tomar el liderazgo y llevar la atención sanitaria hacia donde es necesario que vaya, que es atender y cuidar a los pacientes y poblaciones en el lugar donde están, ¿vale? Y que esto no solamente biológicamente es más correcto, sino que también es más efectivo, más eficiente, más seguro y más equitativo. Primer escenario, atención a la persona con enfermedades crónicas, pero a la vuelta de tuerca, y a sus familiares y sus cuidadores, en su medio, en su casa, en su barrio, en su comunidad, con la pensión que tiene, o al menos lo que yo me encuentro, y con que esa pensión tiene que estirarla para ayudar a los familiares que tienen en casa, o que no viven en casa y viven cerca, con sus experiencias vitales previas, buenas y malas, con sus creencias sobre la enfermedad y su vivencia actual de la enfermedad por la que la atendemos, que identifica muy bien a su médico y a su enfermera, pero que tiene miedo, terror por ir a urgencias, porque allí no le conoce nadie, o ingresar porque no le conoce nadie y no sabe quién le va a atender, ¿vale? Este es el escenario primero. Y en este sentido hay un artículo del 2013 de Harris, es un artículo de revisión sobre toma de decisiones compartidas y multimorbilidad, en el que hay una tabla que a mí me encanta, en el que hace un abordaje sobre qué es lo que hay que valorar, creo que es aquí, sé que se ve fatal, ¿vale? Pero yo voy a hacer un pequeño resumen, qué es lo que hay que valorar, y por supuesto el tema clínico fisiopatogénico de la enfermedad, ¿vale? Pero también hace un abordaje de la experiencia de enfermedad, de sus creencias, expectativas, sus sentimientos y el impacto que tiene todo esto en su vida y en su funcionalidad, en su calidad de vida y su funcionalidad. Pero además entender a la persona como un todo completo, ¿vale? La persona, su familia y su comunidad. Esto no es por saber, sino para identificar cuáles son los objetivos, establecer acuerdos y decidir quiénes somos los que vamos a trabajar con él, tanto en su casa como en la atención hospitalaria si precisa. ¿Cuál es la oportunidad?
¿Vale? En muchos artículos que he revisado para preparar este rato, pues criticaban que esto de la cronicidad está de moda, ¿eh? Y lo argumentaban pues que ahora cada comunidad autónoma quiere que tener, Manolo, tú me perdonas con esto, su plan sobre estrategia de abordaje de la cronicidad. Los títulos de los planes pues son muy similares, algunos compiten, estos han puesto esto, nosotros ponemos lo contrario. Si revisas el plan hay cosas muy interesantes. Nosotros también tenemos nuestro plan, ¿eh? Y en el plan hay unos retos interesantísimos que para mí constituyen una oportunidad, y es que el plan ya identifica que hay que impulsar la investigación para conocer necesidades, valores, expectativas y demandas de los pacientes y sus cuidadores. Y que además hay que obtener evidencias sólidas de los resultados en salud de iniciativas de atención a pacientes crónicos. Nuestro plan esto lo dice. Fijaros que no habla de atención primaria, habla como compromiso de todos, ¿vale? Por supuesto el mío sí, que mañana paso consulta, pero de todos. Segundo escenario. Hasta ahora he hablado de personas con enfermedades crónicas. Voy a hacer un esfuerzo por hablar de personas con enfermedades crónicas, ¿vale? Pero con la perspectiva de la multimorbilidad, porque la pirámide, por todos conocidos, si estratificamos los pacientes en estas circunstancias, ¿vale? Hay muchos escenarios y además mucha palabrería, porque en todos los artículos cuando revisa todo el mundo no entiende lo mismo por muchas enfermedades juntas. De hecho, cuando valora revisiones sistemáticas, el término MES es comorbidity, ¿vale? Y cada organización, cada sistema le pone un nombre. Sí que es difícil encontrar evidencias porque uno lo llamamos de una manera. En este sentido, la oportunidad es cómo respondemos a esto, ¿vale? Y si nos fijamos en la guía de práctica clínica, habitualmente centrada en grupos de enfermedades individuales o en grupos de enfermedades que comparten base fisiopatológica, pues hay que revisarlo. Cuando ves las guías de práctica clínica que están basadas en evidencia, pues hay una nota importante que es que los ensayos clínicos controlados en sus criterios de selección de la muestra suelen ser muy estrictos y suelen excluir con frecuencia pacientes con carga de enfermedad, con comorbilidad y por supuesto en situaciones previas a lo paliativo, por supuesto el paliativo también, ¿vale? Que además, si queremos cumplir la guía de práctica clínica que tenemos y cumplimos cada una, esto es una carga tremenda para el paciente y su familia, y ni os cuento para el profesional médico enfermero, que a veces hacer coincidir la estrategia de carga de práctica clínica es imposible, pues es una oportunidad clara para investigar. En este sentido, SEMI, SENFIC y FICAP desarrolló un documento reciente que nos da pistas de cómo desarrollar guías de práctica clínica con el enfoque de comorbilidad y pluripatología. Hasta aquí, el segundo escenario, la segunda oportunidad, es que somos conscientes que con el modelo actual, dar respuesta a la enfermedad individual no es aplicable, ¿vale? Si queremos ofrecer una atención sanitaria de calidad y que necesitamos seguir trabajando por el paciente, por nosotros y por el sistema sanitario. Tercer escenario, este es el último. ¿Cómo atendemos a las personas con enfermedades crónicas? Y me he centrado en dos cuestiones. Los modelos de atención a pacientes crónicas y intervenciones con resultados en salud, ¿vale? Respecto a lo primero, hay múltiples modelos, ¿vale? Vienen de distintos sitios, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, en Europa también hay varias iniciativas, ¿vale? Si revisas artículos donde vas buscando resultados en salud, te encuentras este que está publicado recientemente, es del 2015, es un ensayo clínico donde compara el Chronic Care Model frente a Usual Care, ¿vale? Eso es la atención habitual, y establece un plan de acción individualizado de enfermeras en domicilio, enfermeras que se le ha formado previamente, y luego crea equipos multidisciplinares de atención a pacientes con necesidades crónicas complejas. Este estudio se hace durante 2 años y miden resultados en salud cada 6 meses. En resultados en salud, que esto es importante tenerlo en cuenta, miran calidad de vida, limitación funcional y deterioro mental. Y lo que encuentran en los resultados es que la experiencia pues no muestra impacto en resultados en salud. Esto creo que lejos de decir es que esto no vale, es que no podemos hacerlo, es que fíjate en base a qué, por qué nos hacen hacer esto, habrá que, como dice un buen amigo enfermero de Málaga, habrá que revisar bien la intervención y modular cuáles son los puntos críticos por los que este modelo, que a priori parece bueno, no ha conseguido dar resultados en salud. Y a la otra caja azul que hablaba de intervenciones en resultados en salud, hay una revisión Cochrane de Smith,
en el que nos dice una cosa muy parecida. Hay muchas intervenciones diferentes, es difícil compararlas porque la población estudio era muy diferente, la medida de resultados son muy diferentes, sí que hay resultados en relación de adecuación de la prescripción y adherencia terapéutica, pero es un reto, un gap, ¿vale?, en el que tenemos que seguir trabajando para conseguir resultados en salud. La oportunidad. Pues hay muchos pacientes con enfermedades crónicas, hay que identificar patrones de multimorbilidad, generalizar el concepto de pluripatología y aprovechar esas lagunas de incertidumbre sobre resultados en salud, aprovecharlas como reto, como idea para plantear investigación y no perder cuáles son las barreras, porque nos vamos a inventar un montón de intervenciones, pero cuáles son las barreras para que las implementemos en la práctica clínica, ¿vale?, para que no nos inventemos cosas que luego seamos incapaces de hacer, y las barreras que tienen nuestros pacientes y sus cuidadores para llevarlas a la práctica. Total, que esto es un desafío creo que apasionante. Y creo que la atención primaria de salud, como ámbito asistencial, es esencial para dar respuesta. La siguiente parte, pues desafíos. Y para mí desafío es sinónimo de retos. Y es que primaria, como he dicho, tiene que dar respuesta a esto. Por supuesto, de la mano de otros ámbitos, pero somos responsables de dar respuesta a esta problemática. Y lo siguiente es que hay muchísimos artículos sobre esto, pero hay una importante brecha en cómo aplicamos esto a la práctica clínica. Y ahí veo puesto al sanitario MacGyver, que aparte de tener que leer todo lo que sale, además tiene que compatibilizarlo. Yo tengo 6 minutos con cada paciente con la práctica diaria, ¿vale? Y pues no da tiempo a leer, pero esto hay que hacerlo, hay que investigar, generar conocimiento y además hacerlo. Y en esto, pues no voy a leer las múltiples cosas que se me ocurren. Espero que estas diapositivas, si os sirven, podéis usarlas para tomar ideas para vuestros centros, pero sí que pienso que hay líneas de investigación prioritarias. Son algunas mías propias y luego de líderes de opinión sobre el tema. Y es que hay que investigar en nuevos modelos organizativos, como comentábamos con la ponencia anterior, de atención integrada. Y diseñar programas que den mayor autocuidado y capacitación de las personas para mantener y mejorar su salud, mejorar su autonomía. A la gente le preocupa mejorar su autonomía y su calidad de vida. Y disminuir, por supuesto, complicaciones, costes, mortalidad y costes. Desarrollar conocimiento científico en ese grupo de pacientes que conté antes que se ven excluidos de los ensayos clínicos, ¿vale? Sobre todo los farmacológicos tradicionales. Diseñar herramientas que me valgan a mí en la consulta para tomar decisiones. Explorar formas de cooperación intersectorial con orientación especial a la comunidad y a áreas de promoción de la salud. Incluir o sí la perspectiva de la desigualdad social y la equidad como forma transversal de abordar todas las cuestiones. Investigar sobre estrategias de uso adecuado del medicamento, adecuación, adherencia, conciliación, que de esto es de lo que más evidencia tenemos. Efectividad de la educación terapéutica. Y si no encontramos resultados en salud, ¿vale?, buscar por qué y volver a modular la intervención. Innovar en metodología docente y potenciar, por supuesto, la investigación cooperativa. En experiencia, que en esto es lo que yo me encuentro más cómoda, porque es lo que es simultáneo como vida de médico de cabecera, pues os voy a contar 2 experiencias. Las 2 experiencias en total coordinación con el ámbito asistencial. Mi ámbito de referencia es Virgen del Rocío y creo que es un ejemplo extraordinario de ver cómo investigar en primaria es posible y investigar con compañeros de otros ámbitos asistenciales es posible y de tú a tú, ¿vale? Porque nosotros vivimos muy mal que sea el especialista el que nos diga lo que tenemos que hacer. Creo que todos lo vivimos muy mal. Y creo que esto es una experiencia positiva para ver que es posible hacer esto. Partimos del PROFUM, que creo que más adelante hablarán mis compañeros, y es un estudio de investigación que se diseñó sobre el 2005-2007 para diseñar herramientas que permitieran tomar decisiones en cuanto a pronósticos de enfermedades con pacientes con pluripatología que habían estado ingresados en medicina interna. Y valoraban a la alta hospitalaria cuál era su pronóstico de mortalidad al año. La cohorte de pacientes era alta, como veis ahí, y el índice PROFUM considero que es de extremada utilidad, ¿vale?, porque permite al médico de cabecera, cuando el paciente llega de alta con el diagnóstico de pluripatología, establecer un plan de acción personalizado en base al pronóstico. Fijaros, yo tengo a una paciente ingresada en UCAMI ahora mismo, fuimos a visitarla el lunes por la tarde casualmente, Manuel y yo a su cuarto, y pensando luego cuando volví a casa, bueno, el índice PROFUM lo tengo en la cabeza, y Carmen, pues, tiene 6 puntos del índice PROFUM. Espero que le den de alta mañana o el lunes como más tarde.
Tiene 6 puntos, lo cual quiere decir que Carmen tiene una probabilidad de muerte en un año entre el 21 y el 31%, ¿vale? En base a este pronóstico tenemos que hacer intervenciones concretas, ¿vale? Fijaros que, perdonadme que voy atrás, que en el índice PROFUM hay variables que no son modificables. Carmen no tiene 85 años, la edad no es modificable, pero hay factores de la tabla que son modificables, que sabemos que restan puntos a la probabilidad de morir al año y a los 4 años. El estudio PROFUM, que estaba diseñado en pacientes con pluripatología ingresados en plantas de medicina interna y consultas externas, pues se trató de validar en atención primaria. Este estudio PROFUM AP tiene 2 brazos, una primera brazo de pacientes de zona urbana y periurbana de Sevilla, que se amplió después a otros municipios y tratamos de validar el índice PROFUM en AP. La mortalidad de los 2 años, se midió a los 2 años porque nuestros pacientes objetivábamos que se morían con menos que los del hospital. La probabilidad de muerte de un paciente de mi cupo que no ha sido ingresado, ¿vale?, con 6 puntos es el del 18%, la pronosticada, que es muy diferente a la que hablábamos de la paciente que está ingresada. Pienso que es una herramienta de extremada utilidad, ¿vale? Cuando la población a estudio eran pacientes de ámbito urbano y periurbano y tenía impacto en la validez externa y la reproducibilidad en pacientes de otros ámbitos asistenciales, diseñamos el PROFUM rural, fue financiado por el FIS, y este estudio, pues, estamos muy orgullosos de él porque incluimos pacientes de zona rural, teniendo en cuenta la ruralidad como municipios de menos de 10.000 habitantes. Tuvimos que buscar médicos y enfermeras de municipios de menos de 10.000 habitantes, que son municipios generalmente alejados de la ciudad, no siempre, que estuvieran dispuestos a participar. Y fijaros que, en contra de lo que pensábamos, son profesionales que siempre se ven excluidos del proyecto de investigación porque trabajan lejos, ¿vale? Aquí en Granada hay gente de Trasmulas, Alendín, Valle de Lecrín, y que, sin embargo, por estar incluido en este estudio, se veían al revés la oportunidad de aportar sus datos a una cohorte muy importante. El caso es que hemos terminado el seguimiento a 2 años en diciembre, hemos incluido una cohorte de 865 pacientes con 44 investigadores, 22 centros de salud, la mayoría pertenecen a zona rural y un porcentaje pertenecen a zona de transformación social, y nuestra mortalidad a los 2 años es de casi al 30%. Pongo esta tabla en azul porque además quiero decir que en primaria conseguimos, en un estudio de cohortes con tantísima población, mantener muy pocos perdidos. De 865 hemos conseguido seguir a 864 en el primer año y 863 en el segundo año. Eso es gracias a la longitudinalidad, que la gente, cuando su médico o enfermera le invita a participar en nuestra investigación, como invita a mi enfermera y mi médico, dicen que sí, y además, como seguimos en el cupo, participan con nosotros. Tenemos un poder extraordinario. La experiencia que tenemos actualmente es la validación del índice paliar diseñado en el ámbito hospitalario con el mismo método o muy similar al índice PROFUM, solo que son pacientes paliativos no oncológicos. Pues estamos montando el paliar en Andalucía en atención primaria, ¿vale? La situación en la que nos encontramos, pues que también tenemos 23 centros de salud, 37 investigadores, pues estamos teniendo más dificultades para reclutar investigadores. Quizás porque, igual que el pluri, hay un proceso y es más fácil identificarlo, identificar pacientes crónicos no oncológicos, por los medios que tenemos ahora, son más complicados. Yo aprovecho la charla para animaros a abordarme durante el día, voy a estar todo el día con vosotros, y el que quiera participar en paliar en su centro de salud, pues le invito a participar y es sencillo, es fácil el reclutamiento. Por último, agradecer este momento para darle valor a la atención primaria como escenario ideal para ser indispensable, ineludible, inexcusable, obligatorio, para dar respuesta a las lagunas que he presentado. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna intervención, comentario, sugerencia, aportación? Aprovecho, ¿me deja Manuel un momentito? Sí. Para dar un aviso. Fijaros cuando respondía a las preguntas que hay que darle a enviar, que hay algunas que se nos han quedado perdidas en el limbo. Si alguien no le ha dado a enviar, todavía sigue activo y podemos hacerlo, ¿vale?
Bueno, la verdad es que mientras estaba hablando Beatriz, además, bueno, alguna nueva aportación, si no la seguimos después, para ir ajustando los tiempos y eso. Mientras estaba hablando Beatriz, me he ido dando cuenta de que quizás antes de hablar ahora del avance de implantación del modelo de atención compartida, voy a cambiar el orden de intervenciones y voy a darle paso a Máximo sobre la revisión del proceso de atención a pacientes pluripatológicos incorporando los avances en la práctica clínica, porque realmente después de plantear la importancia de la investigación y los nuevos conocimientos en la atención primaria me parece más pertinente, parece más coherente hablar cómo estamos intentando trasladar lo que se ha aprendido en los últimos años en el manejo de los pacientes con pluripatología a la hora del diseño de un proceso. Como sabéis, el proceso de atención a pacientes pluripatológicos ha sido uno de los que más impacto ha tenido en España y que ha sido clonado y replicado por muchos sitios, de lo cual doy fe de la cantidad de kilómetros que ha habido que hacer para irlo presentando en distintos sitios, ¿no? Y la verdad, y en estos momentos estamos metidos en la tarea de intentar revisar con todo lo que se ha aportado recientemente de investigación en pacientes pluripatológicos por dónde tienen que ir los tiros y qué avance o qué planteamientos estamos haciendo, ¿no? Y para ello que nos va a hablar Máximo Bernabeu, que como sabéis es internista del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Máximo lidera un grupo de investigación que está investigando en pacientes pluripatológicos y con enfermedades avanzadas, del que tengo el honor de formar parte, y está haciendo importantísimas aportaciones en los últimos años de nuevas herramientas en el diseño del tratamiento de estos pacientes, ¿no? Bueno, Manolo, muchísimas gracias por la amable presentación y gracias por haberme cedido el tercer turno, de manera que no seré yo el que me pase de tiempo, ¿verdad? Por otro lado, bien es cierto que me hubiera gustado también estar en cuarto lugar y subir aquí un poco a modo de estrella del rock, ¿verdad? Cerrando este maravilloso concierto precedido por 3 magníficos teloneros. Pero bueno, le tocará a Manolo hacerlo. Bien, la charla, que no es charla, ¿no, Manolo? Como lo hemos hablado, experiencia. La experiencia que os voy a transmitir en los próximos minutos la he repartido en 4 puntos. En primer lugar, hablaré un poquito de la vigencia del concepto de pluripatología. ¿Se oye bien? Es que estoy muy bajito. O paciente pluripatológico, ¿verdad? Luego hablaremos sobre si hay que mejorar la definición de paciente pluripatológico, que es lo que estamos trabajando en el grupo de trabajo de redefinición del proceso. Si se puede mejorar lo que es el proceso asistencial, esa maravillosa tabla de diagrama de flujo, ¿verdad? Y si se puede y se debe intervenir más y de otra forma. Bien, ahí tenéis un poquito la trayectoria del proceso asistencial de atención al paciente pluripatológico. La primera edición se hizo en 2002, luego se hizo una segunda edición en 2007. Han pasado ya la friolera de, creo, 14 años desde la primera edición. Y si yo tuviera que resumir un poquito toda esta trayectoria, pues yo os podría decir que fue uno de los primeros 20 procesos de la Consejería de Salud, de los prioritarios, de los 20 primeros que se desarrollaron. Es un proceso que desde el principio iba dirigido a una población diana altamente vulnerable y claramente beneficiable de cualquier intervención diferente que se hiciera para mejorar su asistencia. Desde el principio apostó por un coprotagonismo nuclear entre la atención primaria y la atención hospitalaria, que no especializada, porque especializadas son las dos, ¿verdad? Por favor. Y con un rol muy protagonista también de la especialidad de medicina interna. Y deciros que es un proceso diferente. Yo cuando me lo leí por primera vez, es un proceso que no atiende a una enfermedad, no existe en los libros de medicina. Afortunadamente ya en algunos manuales está apareciendo algún capítulo de enfermedades crónicas o de pluripatología, pero hasta la fecha no lo estudiábamos ni en la carrera de medicina ni en la carrera de enfermería, ¿no? El objetivo fue reordenar la asistencia y la implantación a lo largo de estos años. Pongo ahí texto libre, que cada uno lo rellene como quiera, y seguro que acertaréis. En los niveles más macro
por los parámetros que se rigen los compañeros que están ahora mismo a cargo de la gestión macro, está implantado. El proceso, sí, pero si nos vamos a los niveles más pequeñitos de la atención cotidiana a los pacientes, podría decir que el proceso pues no está implantado realmente. De manera que globalmente es un proceso que tiene una implantación heterogénea, como pasa con los grandes cambios culturales en cualquier organización, ¿no? Y con las herramientas actuales que es difícil, ¿no? Porque requiere una coordinación cuasi perfecta entre niveles, la eterna utopía de nuestros sistemas sanitarios, que no conseguimos terminar de romper esa barrera entre los niveles, y requiere de continuidad asistencial. La palabra con la que se nos llena la boca a todos, la longitudinalidad y la continuidad, está preciosa, pero que llevado a la práctica cotidiana en muchos escenarios concretos con pacientes resulta enormemente dura y sacrificada. ¿Verdad, Sergio? Como tú bien has dicho. Bien, yo quería en esta parte seduciros para que sigamos usando el concepto de paciente pluripatológico y pluripatología. Ya tenemos bastantes trabajos que nos refrendan que es una población emergente, que es una población, es un concepto que selecciona una población altamente vulnerable y intervenible, ¿no? Fijaros, ya clásicamente este es un trabajo de nuestro grupo donde vimos que prácticamente más de 40 de cada 100 ingresos mes de un hospital de tercer nivel en áreas de medicina interna eran pacientes pluripatológicos. Y eran pacientes pluripatológicos de los cuales más de un tercio de ellos tenían 3 o más categorías de inclusión. Cuando hicimos también un estudio de corte de prevalencia a lo largo de todo un año en un centro también de tercer nivel, barriendo distintas áreas, veis cómo, con alguna excepción de alguna área médica, como las enfermedades infecciosas o gastro, ya a partir de cardiología, la prevalencia de pacientes pluripatológicos hospitalizados es muy alta. Y el perfil lo tenéis ahí, lo voy a resumir porque se ve muy mal. Es un perfil de paciente de edad avanzada, una edad media de unos 75 a 78 años, con una media de categorías de 2,7, 2,8, muchas otras enfermedades crónicas no definitorias de categoría, y con un perfil sintomático que vamos a ver más adelante. Bien, en este estudio que hicimos, que fue un proyecto multicéntrico donde reclutamos 1.632 pacientes pluripatológicos de toda España, conseguimos obtener una foto mucho más certera del perfil de estos pacientes, ¿no? Fijaros cómo la media de categorías de pacientes pluripatológicos, que son enfermedades importantes, fue de 2,7, pero casi la mitad tenía 3 o más categorías, predominando sobre todo las enfermedades cardiológicas y pulmonares. Pero es que si sumamos otras comorbilidades menores, la media de enfermedades por paciente era de 7. Y de esta diapositiva me interesa fundamentalmente la idea que os pongo arriba, ¿no? Son pacientes con una vulnerabilidad clínica muy importante y con una carga sintomática notable, como veis ahí, por los datos de esta gran cohorte que reclutamos ya hace unos años. De manera que la prevalencia de pacientes pluripatológicos en áreas hospitalarias es muy alta. En la atención primaria, es verdad, que en base poblacional pueden ser entre el 1 y el 3% de los cupos, pero que genera probablemente en el entorno del 50% de la carga de trabajo de un médico de familia, y de una enfermera de familia también. Y la mortalidad de estos pacientes, tanto en los eventos como al año, es muy elevada, como veis en los datos de abajo. Entonces, pues, ¿qué os diría yo? Pues que el proceso sigue siendo pertinente y relevante. El proceso ha sido visionario. Ha introducido un cambio cultural en nuestro sistema sanitario que, aunque ahora nos sigamos quejando de que esté implantado en un formato muy irregular, ha hecho, digamos, que nuestra mentalidad hacia la cronicidad, de la mano de la pluripatología, cambie mucho más velozmente que en otras comunidades autónomas. Es un proceso profundamente innovador, es un proceso que yo creo que es vertebrador, nada más que hay que conocer un poquito la epidemiología sociosanitaria de la cronicidad que ya tenemos y que se nos vendrá hacia el futuro, ¿no? Y es un proceso centinela, yo creo, porque en tanto en cuanto este proceso funcione bien y funcione un poquito la filosofía del proceso, que es un manejo coprotagonista, rompiendo las barreras entre la atención primaria y la atención hospitalaria,
nos va a servir de termómetro de cómo funciona el sistema sanitario. En resumen, tenemos un concepto que hemos desarrollado en Andalucía, que se ha exportado ya a otros sitios, incluso en la literatura científica, pues usémoslo, por favor. Bien, vamos a ir brevemente a la definición. Había que mejorar la definición, esto lo hemos reflexionado en el grupo de trabajo del proceso, y ahora esta es la definición del proceso de 2007. Un paciente pluripatológico tenía que reunir 2 o más categorías de las 8 que tenemos ahí bien definidas, ¿no? El único cambio que hemos introducido en esta nueva edición del proceso, no se ve, es en la categoría H, que es la enfermedad osteoarticular que per se generaba limitación funcional. Hemos incorporado el haber presentado una fractura de cadera, ¿vale? Porque nos interesa incorporar a la pluripatología todo el campo de la fragilidad. La fragilidad se ceba en las personas ancianas, la pluripatología se ceba en las personas ancianas también, de manera que incorporando la fragilidad y como termómetro de fragilidad el haber presentado una fractura de cadera, pensamos que vamos a abordar población vulnerable que no estábamos abordando con los criterios previos, ¿vale? Bien, ¿se puede mejorar el proceso asistencial? Vamos a ir también muy brevemente. Este es un poquito el esquema o la arquitectura a nivel, no me acuerdo, ¿no? Si era nivel 1 o no, arquitectura del proceso de 2007, donde el paciente entraba en el proceso, se hacía una valoración integral, se emitía un informe de valoración integral, se establecía un plan terapéutico y según el paciente estuviera estabilizado o inestabilizado, cuando se inestabilizaba se activaba el PAC, el plan de asistencia compartida con la atención hospitalaria, en este caso el internista de referencia. Cuando el paciente estaba estable, se desactivaba el PAC. De manera que era un poquito el formato de trabajo y el algoritmo de trabajo del proceso. ¿Y qué hemos hecho o qué pretendemos hacer, qué cambios pretendemos incorporar en el proceso en el 2016? Pues queremos centrar el proceso en la trayectoria evolutiva del paciente y en sus requerimientos y necesidades cambiantes. Vamos a eliminar el PAC. Realmente el PAC era un poquito un constructo que en nuestra opinión ha funcionado o no ha funcionado. Pensamos que el proceso debe estar imbuido en todo momento de un plan de asistencia. El proceso es el PAC, ¿vale? No debemos crear esa frontera, activo el PAC internista, desactivo el PAC médico de familia. El paciente viene a atención hospitalaria y a atención primaria y el médico de familia y el internista lo van a atender conjuntamente y dependiendo de si está mejor o peor, pues va a pendular hacia un lado o hacia otro, pero sin esa frontera del PAC, ¿no? El proceso es el PAC. No sé si me explico bien. Y se incorporan elementos también adicionales claves como la valoración pronóstica, la valoración espiritual de valores y preferencias, la valoración de la autogestión y el grado de expertez del paciente y algunos paquetes de intervenciones que vamos a ver muy brevemente. ¿Vale? Fijaros un poquito el esquema que hemos planteado para el proceso 2016. En la mitad superior de la diapositiva estaría la atención primaria y en la parte inferior la atención hospitalaria, de manera que el paciente haría una trayectoria que según estuviera en fase de estabilidad o en fase de inestabilidad, pendularía más hacia un lado o hacia otro, pero sin ninguna frontera clara, ¿vale? Se comaneja con el mismo coprotagonismo entre primaria y hospital y el agente hospitalario es el internista. Bueno, ahí tenéis los profesionales. El paciente entraría con la pregunta de si es pluripatológico o no. Puede incluir en el proceso cualquier profesional, ya sea de la atención primaria o de la atención hospitalaria. Y evidentemente con los sistemas de información tan maravillosos que tenemos, en cuanto se incorpora al proceso, aparece ya como paciente pluripatológico en Diraya Hospital, en Diraya Primaria, ¿vale? Aquí se está trabajando en un sistema de detección automatizado que está muy avanzado, de manera que con código CIE9 se proponga proactivamente por el sistema como paciente pluripatológico para validar por los clínicos, ¿vale? En ese momento se activaría la red social, el voluntariado y el apoyo comunitario.
y se haría la valoración integral, que es la misma que se planteaba en el proceso previo, pero incorporando la estratificación pronóstica, una valoración de la autogestión de la enfermedad y el grado de conocimiento de la enfermedad y los valores y preferencias. Posteriormente ya se pasaría a los paquetes de intervenciones, el plan de acción personalizado, en línea un poquito con la estrategia del SAS que se va a presentar esta tarde, que incorporaría la optimización de la prescripción. La hemos sacado porque creemos que la prescripción en los pacientes pluripatológicos tiene un rol muy nuclear y aunque es plan de acción personalizado, merece su caja de intervención aparte. Se plantearía un paquete de educación en salud y de expertización o empoderamiento, ¿no? Empoderamiento del paciente y de la persona que lo cuida, un paquete de intervenciones sobre la persona que cuida y un paquete de rehabilitación y preservación funcional abordando la fragilidad. Bien, y en el seguimiento del paciente, pues como veis ahí, si el paciente se mantiene estable, pendularía más en la atención primaria con unas revisiones anuales y si el paciente se inestabiliza, se plantea la estrategia de la atención hospitalaria con el ingreso sectorizado, idealmente el ingreso sectorizado, con un seguimiento también en la unidad de día, con relación con primaria y como paquetes muy importantes de transiciones entre la atención primaria y la atención hospitalaria, el ingreso programado directo desde atención primaria, pactado con el internista de referencia, los cuidados transicionales que nos parece un elemento clave, es decir, ahora mismo uno de los grandes problemas que tenemos y de las lagunas que tenemos con este perfil de paciente es las transiciones, sobre todo la transición de una desestabilización, se va de alta del hospital y va al domicilio. Ahí pasan muchas cosas que no deberían pasar, ¿vale? Y ahí tendrá un rol fundamental la enfermería y la enfermera gestora de casos. El teleseguimiento y la telemedicina y la hospitalización domiciliaria. Llegado el momento, los clínicos se pueden plantear si el paciente ha entrado en trayectoria de final de vida o no ha llegado en trayectoria de final de vida. Si no ha entrado en trayectoria de final de vida, obviamente se mantiene en el proceso y si llega, si el paciente está en trayectoria de final de vida, no sale del proceso, sino que se plantea una planificación anticipada dentro del proceso y un soporte de cuidados paliativos dentro del proceso. En línea, por supuesto, con la filosofía del proceso cuidados paliativos, pero parece poco razonable que un paciente que tenemos un seguimiento crónico de pronto se saque, no, va usted al proceso de paliativo, que es que ya, ¿de acuerdo? Y el proceso terminaría pues ya al final de la vida. Bueno, espero que os haya quedado tan claro como le quedó a Escher cuando le explicamos también el nuevo proceso y nos lo plasmó en su cuadro que tenéis ahí, ¿no? Bien, y por último, vamos a hablar un poquito de las intervenciones, sobre todo de las que queremos incorporar, de las intervenciones novedosas con respecto a la edición previa. Uno de los principales problemas con el que nos encontramos los clínicos en nuestra praxis es, fijaros la diferencia entre la atención que prestamos a pacientes estándar de edad media, donde la horquilla de la buena práctica clínica es muy amplia y en los extremos, pues en pequeñitos se sitúan de un lado el nihilismo y de otro lado el encarnizamiento o futilidad. Esta horquilla en edades extremas o pacientes con pluripatología se estrecha muchísimo, de manera que la buena práctica clínica se queda bastante más restringida por todos estos motivos que se ven fatales y que os pongo aquí, entre ellos la ausencia de conocimiento del pronóstico, la situación funcional del paciente, las propias competencias del equipo, los valores sociales, la neofilia, el contravalor que supone la edad avanzada en nuestra sociedad y tal, ¿no? Cobran mucho protagonismo el nihilismo y el encarnizamiento. Y realmente tenemos problemas importantes a la hora de tomar decisiones porque no contábamos con herramientas pronósticas adaptadas a los pacientes pluripatológicos. Pero es que ya las tenemos. Es decir, tenemos el índice PROFUM, que es un índice que se desarrolló en España en base al estudio PROFUM y que es un índice que se ha validado en distintas poblaciones, en atención primaria, se ha validado a 4 años, tiene una calibración y un poder discriminativo muy bueno y nos predice la mortalidad a los 12 meses de pacientes pluripatológicos. Fijaros las diferencias
de mortalidad, ¿no? El grupo de menor riesgo, una mortalidad muy bajita, y el de riesgo más alto, una mortalidad que se acerca a las 2/3 partes o supera las 2/3 partes. De manera que en el proceso, nosotros el planteamiento que nos hacemos es las intervenciones dirigidas en función de la valoración pronóstica. Y fijaros cómo varía. Si el pronóstico del paciente es estupendo, el objetivo principal será la supervivencia y la funcionalidad. Con el plan de acción, el abordaje será fundamentalmente etiopatogénico, evitando el nihilismo, con una prescripción intensificada y con objetivos a medio y largo plazo. Si esto, digamos, va progresando hasta el escalafón en el que el paciente tiene un altísimo riesgo de fallecer a los 12 meses, donde nuestros objetivos serán fundamentalmente ofrecerle el mayor confort y calidad de vida. El abordaje y el plan de acción irá fundamentalmente a los sintomáticos, evitando la iatrogenia y el encarnizamiento, y la prescripción, fundamentalmente tratar los síntomas con un objetivo a corto plazo y valorando la desprescripción de medicamentos que no sirvan en ese momento, ¿vale? Y cobra un rol muy protagonista ya en esta fase la planificación avanzada, incorporando incluso programas de apoyo espiritual, que es una gran ausente. Estos programas son unos grandes ausentes en la atención sanitaria de nuestros pacientes. Para el plan de acción individualizado nos vamos a regir por esta revisión de la Cochrane, muy reciente, de 2015, bueno, que no me voy para no cansaros, pero que tiene su ciclo de acción, que es muy parecido al ciclo de Deming de mejora continua, ¿vale? Y para la rehabilitación y preservación funcional, este es un gran paquete que vamos a incorporar en el proceso. Pensamos, en términos de rehabilitación, estamos acostumbrados a pensar en la rehabilitación para recuperar la función de un órgano, de una articulación, y a pensar muy poco en la rehabilitación integral. Es que yo creo que hay que virar un poquito nuestra visión de la rehabilitación a paradigmas de rehabilitación integral, porque la población que se nos viene encima no es la del codito. ¿De acuerdo? Nos hemos guiado en un documento estupendo del Ministerio que salió en 2014 de abordaje de fragilidad y de caídas en pacientes mayores de 70 años. La fragilidad en pacientes pluripatológicos es enormemente prevalente. Tenemos algunos estudios preliminares que las sitúan en pacientes hospitalizados en torno al 40%. Tienen fragilidad, ¿vale? Per se es deleteria, como bien sabéis, ¿no? En resultados en salud y en mortalidad, pero lo más fácil es que es detectable fácilmente y es reversible, ¿vale? Y estamos planteando también un algoritmo de cómo trabajar la fragilidad en pacientes pluripatológicos, y esto iría desde el paciente pluripatológico que no es frágil ni tiene riesgo de caída, que como veis los objetivos son mantener la función y fortalecer la red social. Las dianas las tenéis aquí, y el ámbito de intervenciones, los recursos comunitarios y la atención primaria, incorporando un programa específico de rehabilitación según las enfermedades que padezca, pues si es un EPOC, un programa específico de rehabilitación pulmonar, o si es una paciente con una enfermedad cardiológica crónica, después un programa específico de rehabilitación cardíaca, ¿vale? Y iría hasta los más dependientes, que los objetivos son totalmente diferentes, ¿vale? Estos son los dispositivos y estructuras de apoyo. Muy brevemente, el importantísimo rol que le queremos dar a los cuidados transicionales. Por supuesto, la hospitalización domiciliaria, clave en pacientes muy complejos en la trayectoria de fin de vida. La telemedicina y la programación de ingreso, incluso el ingreso sectorizado, donde algunos compañeros aquí presentes tienen una experiencia maravillosa. Bien, esto es lo que pretendemos un poco, ¿no? Revertir esta situación que todos conocéis bien, ¿no? Por tanto, en conclusión, quería transmitiros la vigencia del concepto de pluripatología. Usémoslo, es un término andaluz. Es útil, selecciona una población altamente vulnerable. Hemos incorporado en la definición áreas de fragilidad, en la nueva definición del proceso. El proceso se centrará en la trayectoria vital del paciente, fundamentalmente, y las intervenciones y los planes de acciones van a estar renovados. Yo creo que he terminado, perdonad si me he pasado mucho. Muchísimas gracias. Bueno, esto es un adelanto de por donde queríamos que iban los tiros, tienen que ir los tiros a la hora de valorar este tipo de pacientes. ¿Queréis hacer algún comentario?
Hola, buenos días. Soy Elena Gonzalo, profesora de aquí de la escuela en temas de gestión sanitaria y también enfermera. O las dos cosas van juntas, ¿no? Me gustaría en primer lugar felicitar a los participantes en la mesa porque las tres ponencias y también los comentarios del moderador me han parecido muy interesantes, ¿no? Pero dicho esto, me gustaría también hacer alguna reivindicación que creo que va a favor de cómo se maneje en nuestra comunidad el tema de la atención a la cronicidad o a los pacientes crónicos con especiales condiciones de complejidad y de fragilidad, ¿no? Los tres ponentes habéis hecho referencia en muchas ocasiones al tema de pasar de la visión de la enfermedad a la visión de la persona. Y lo que quería decir es que en atención primaria, y creo que todos habéis hablado continuamente de médicos y enfermeras, pues tenéis trabajando junto a los médicos profesionales que son expertos en atención a las necesidades de las personas, porque se les forma para partir de otros paradigmas y de otros modelos que no son los paradigmas y los modelos centrados en la enfermedad, sino centrados en la necesidad en las necesidades de las personas. Y en base a esos modelos y paradigmas salen de las universidades profesionales expertos fundamentalmente en ayudar, en apoyar, en reconocer riesgos, en animar, en motivar, en empoderar, en asesorar, es decir, en suplir capacidades también, es decir, en todas aquellas tareas, en todas aquellas responsabilidades que tienen que ver con las necesidades de las personas a las que estamos aludiendo. Entonces, en ese sentido, yo normalmente, cuando hablo desde la enfermería y a veces también cuando hablo desde la gestión sanitaria, pues resulta que tengo el riesgo de que se me tache de corporativa. Pero quiero decir desde aquí que estamos en un sistema de salud corporativo y tenemos algunos ejemplos. Uno muy directo, ¿no? Contad, por ejemplo, los ponentes que en este foro de OPIMEC sois profesionales de la medicina, independientemente de que todas las intervenciones sean muy interesantes, y contad qué profesionales hay de otras disciplinas, entre otras, yo digo la de la enfermería porque más o menos estamos 50-50 trabajando en los centros de salud y en atención primaria de salud, ¿no? Curiosamente, en el tema de atención a la cronicidad, gran parte de las innovaciones que podemos encontrar en la literatura, algunas de ellas suficientemente evaluadas, se han hecho desde el liderazgo de las enfermeras y enfermeros y se han evaluado, son intervenciones que están basadas en el trabajo de estas profesionales, ¿no? A algunas de ellas habéis aludido los ponentes que habéis hablado. Gran parte de los estudios que habéis considerado se basan en intervenciones enfermeras y digamos que prueban que se obtienen muy buenos resultados sobre este tipo de pacientes con especiales necesidades de atención. Sí, termino enseguida. Cuando se trabaja desde el liderazgo de la enfermería. Entonces, desde aquí lo que quería es reivindicar un mayor liderazgo de nuestra profesión en el ámbito de la atención primaria de salud, y no por una posición corporativa, sino por lo que se pueden perder las personas con problemas crónicos y con pluripatología, de que se invisibilice una visión desde los cuidados de enfermería. Entonces, para terminar, pues sí que me gustaría decir que es que, tal y como van las cosas, a veces una se siente que va a tener que reivindicar, como las mujeres, una discriminación positiva, no por los derechos de las enfermeras y enfermeros, sino por los derechos de los pacientes que a veces, cuyas necesidades a veces son mejor entendidas, explicadas y además con más posibilidades de intervención cuando se miran con las gafas
de los paradigmas y modelos de enfermería. Gracias. Bueno, lo único que te puedo responder... La verdad que no hemos sumado cuántos son médicos, enfermeras o no sanitarios, porque en cada ponencia están los que están trabajando en esa experiencia y no los he sumado exactamente cuántos son. Pero creo que hay más de los que tú piensas, porque algunos de los que están aquí no sabemos si son estadísticos, médicos, matemáticos o lo que sean, porque hay bastantes que no son ni sanitarios. Pues, bueno, por eso te digo que te doy la respuesta que se suele dar. Porque... Bueno, nos quedaba una última intervención que voy a intentarla hacer yo rápido, fundamentalmente porque nos queda muy poco tiempo y no queremos avanzarnos mucho, 10 minutitos nos quedan. Y una de las cosas que habíamos estado hablando era del tema del modelo de atención compartida que se proponía desde el proceso de atención a pacientes pluripatológicos y desde el propio plan de atención a enfermos crónicos. La verdad es que desde que surgió el proceso en el año 2002, ya entonces empezábamos a hablar de desarrollar un modelo de atención basado en la atención personalizada entre profesionales, porque pensábamos que un modelo que se basara en la atención personalizada se retroalimentaba en calidad y reconceptualizaba un poquito el papel de cada profesional, ¿no? Nos inspiramos en un modelo que ya estaba funcionando, recomendado por determinadas sociedades científicas al finales de los 90. Ya en el 2002 hablábamos del PAC, del Plan de Atención Compartida, para definir ese modelo con cosas muy básicas, existencia de internista de referencia, comunicación personal, contacto telefónico, acceso directo a la hospitalización. La verdad es que cuando se revisaron los modelos en la conferencia que hubo en Sevilla de todas las comunidades autónomas, 17 sociedades científicas y los foros de pacientes, se apostó de forma explícita por impulsar el desarrollo de este tipo de modelos. El PAIPEC también, con lo cual desde el proceso que empezamos a hablar esto, del 2002 hasta ahora, como decía Máximo, ya han pasado unos cuantos añitos, ¿no? Y la verdad es que cuando hemos hecho distintas exploraciones de cómo se encontraba de implantado y difundido ese modelo, hicimos una encuesta en el 2012, otra en el 2014, y la verdad, cuando después de poner en los contratos programa la necesidad de acuerdos de colaboración entre las unidades de medicina interna y atención primaria, nos encontramos en la encuesta que prácticamente un 30% decían que existía un programa de colaboración, un 30% que tenían firmado algo pero que no funcionaba y un 30% que ni habían firmado nada, ¿no? Después, verdad, que la mayoría, el 40%, decían que tenían un internista de referencia, pero cuando uno se iba a lo operativo, como las reuniones, cuántos tenían un volumen de reuniones periódicas o cuántos tenían acceso directo a la hospitalización, etcétera, etcétera, salvo en el tema de enfermería, de los informes de continuidad de cuidado, los porcentajes reales eran bastante bajos. Aunque es verdad que los acuerdos de gestión impulsaron este tipo de acuerdos de colaboración y se incrementaron claramente del 12 al 14 en lo que se hablaba de la existencia, ¿no? Entonces, muchos de vosotros habéis recibido en las últimas semanas una encuesta que decíamos, bueno, ¿cuál es el punto de arranque? ¿Dónde nos encontramos ahora mismo a final de 2015 para ver estos modelos de colaboración y cuando termine el 2016 hacer un punto de referencia y decir cómo estábamos, cuánto hemos avanzado para ese objetivo que se había puesto en los acuerdos de gestión de la colaboración entre atención primaria y medicina interna, ¿no? Entonces, os voy a hacer una galopada ya que estáis aquí, muchos de los que habréis respondido a esta encuesta, de cómo se describe que está esta situación, para que nos hagamos una idea y, bueno, partir de eso que ya llevamos 20 años, como decía Máximo, cuánto hay de realidad y de invento en todo esto que estamos desarrollando o cómo podemos avanzar, ¿no? Lo primero que se preguntaba es, ¿tenía su UGC asignado un internista de referencia? Y la verdad es que hasta el 27% decían que sí, que la tenían asignado y que además funcionaban con una comunicación operativa y fluida y que funcionaban bien ese modelo. Hasta un 27% decían eso, que sí, que lo tenían y que funcionaba bien. Otro 12% decía que lo tenían sectorizado, pero que la comunicación no era fluida, no terminaba de funcionar bien. Un 13% tenía internista de referencia, pero no estaba sectorizado, sino que tenía una persona en el servicio al que llamar y con el que conectarse. Es decir, más del 50% por lo menos tenían un modelo de comunicación. Y después decían que o no tenían internista de referencia que no había siquiera un acuerdo de colaboración explícito. Bueno, eso está así. Lo que está claro que este panorama no es homogéneo en todas las provincias y en todas las áreas sanitarias. Si lo vemos aquí, vemos que hay unas diferencias radicales y contundentes, ¿no? Si vemos aquí por provincia,
vemos que hay provincias como Sevilla que casi el 80% dicen que tienen un internista de referencia y que la comunicación funciona bien y es fluida y que está operativo. Faltan, probablemente podremos estar pensando en hospitales que lo tienen y no lo tienen, e identifiquemos claramente Sevilla. Pero, por ejemplo, en algunas áreas, en algunas provincias, eso no llega ni al 10% de los que digan que tienen un internista de referencia con una comunicación fluida y operativa. Realmente, aunque tenemos todo el mismo sistema y todos tenemos los mismos objetivos en contrato-programa de desarrollar un modelo determinado de colaboración, parece que estas diferencias exigen, cuanto menos, analizar una variabilidad de la gestión clínica en cada área y de los modelos que estamos desarrollando, ¿no? Aquí vemos Huelva, podemos ver Córdoba, podemos ver Almería, Málaga, hay claras diferencias, pero eso sí, y yo lo pongo en positivo, creo que también, en todas ellas, cada vez más, hay un porcentaje significativo de centros y, por lo tanto, en todas ellas hay hospitales que se han puesto manos a la obra y que dicen que en todas ellas hay un porcentaje relevante que dicen que está muy bien, que funcionan bien. Bueno, ahí lo tenemos. A la pregunta, ¿se realizaron reuniones con el equipo de atención primaria con el internista de referencia? Bueno, pues hay aquí un 17% que al menos había más de 7 o 8 reuniones en un año, y estos son que hacían más de 10 reuniones conjuntas, se reunía más de 10 veces debatiendo y discutiendo casos el internista de referencia con el equipo, ¿no? Entonces, pero es verdad que un 59% nada de nada, no se reunieron o solo fueron algunas reuniones puntuales. Respecto a cómo evaluaba la capacidad del internista de referencia para resolver los problemas que le planteaban desde el equipo, es verdad que hay un núcleo importante que decían que el internista que tenían asignado era una capacidad muy buena o buena para resolver esos problemas, pero la verdad que es preocupante también pensar que se ve que hay sectores que dicen que valoraban su capacidad como muy mala, o ni buena ni mala, la capacidad para resolver los problemas. Después, la posibilidad de ingresos directos está bastante restringida aún y nunca o casi nunca en la mitad de los centros de salud. Si se podría incorporar para realizar, si podría realizarse una consulta telefónica puntual urgente, en cambio, la verdad que es que más del 40% tienen un teléfono para hacer consultas puntuales y resolverlo, y casi siempre o siempre, lo cual es bastante significativo. Y si se adecuaban las citas, el tiempo de la demora a las necesidades reales del paciente, cuando se le planteaba una cita preferente, pues la verdad es que había unos cuantos que 18 no contestaban, pero había más que decían que realmente las citas se adecuan a la necesidad de los pacientes que los que decían que no. Respecto a si se recibían en el centro de salud notificaciones de las altas hospitalarias, la verdad es que dicen que hasta el 35% siempre y un 34% casi siempre. Y también hay centros donde todavía no se notifican nada. Durante 2015 los pacientes paliativos tuvieron informe de continuidad de cuidado de enfermería y cree que los enfermos pluripatológicos, paliativos y crónicos con necesidades complejas, casi el 80% piensan que siempre o casi siempre tienen informe de continuidad de cuidado. Y respecto a si la planificación del seguimiento de los pacientes pluripatológicos al alta por parte del Servicio de Medicina Interna era la adecuada, pues casi el 40% pensaban que sí, y hay un alto porcentaje también de que no, pero son más que sí que no, ¿no? Los pacientes de 2015 recibían a alta previa, tenían una adecuada conciliación del tratamiento. Bueno, pues más del 40 y tantos % consideraban que siempre o casi siempre, es decir, se especificaba en el informe de alta qué medicación había sido modificada, qué medicación había sido suspendida y qué medicación había sido añadida. Si preguntando una pregunta exigente, hay un importante porcentaje de conciliación. Si se evitaban las revisiones de pacientes pluripatológicos en múltiples especialidades hospitalarias desde el Servicio de Medicina Interna, pues parece que no siempre, o un importante sector no. Y la UGS de Medicina tenía en consideración las preferencias del paciente. La comunicación no les permite responder a mayoría de los centros eso. Y las opiniones del equipo médico de enfermería se tenían en consideración también. ¿Y cuál es la valoración global de la colaboración del Servicio de Medicina Interna? Tenemos un 14% que dicen que es muy buena, un 24% que dicen que buena, luego un 38% es muy buena o buena, pero tenemos aquí un importante porcentaje también que dice que la colaboración es muy mala o mala. Y además, si vemos esto
por provincia las diferencias también son espectaculares. Es decir, la colaboración de los servicios de medicina interna en determinadas provincias son muy buenas o buenas en casi el 80%, frente a otros que no alcanza el 20%, ¿no? O muy buena, casi el 40%, y en otros no alcanza el 5% de la colaboración muy buena. Por tanto, además, una cosa muy importante que también quería añadir, aquí también tenemos cuántos tienen, además, otras especialidades que tengan contacto directo con el que generar consulta directamente, y aquí tenemos una distribución de las distintas especialidades. También se hizo unas preguntas a la inversa a los internistas respecto a los centros de salud. Bueno, perdón, no se lo dije antes, de las 380 habían respondido 370 y tantos, pero de aquí, de la respuesta a los internistas, son más lentas porque hemos mandado la respuesta, las preguntas más tarde, y porque además tendríamos que desglosarla por cada centro de salud y está todavía tabulándose. Por tanto, vamos a hacerlo un poquito más rápido, pero decían casi el 74% que existía la figura de internista de referencia. Si lo contrasta uno, la figura existe. Si tenía asignada la OGC de atención primaria internista de referencia, pues más o menos el 30 y tanto coincide con lo que habíamos hablado. Y aquí vemos por provincia también los hospitales que dicen los internistas si tenían asignada la OGC internista de referencia, como son distintos también en los distintos provincias y en algunos según la provincia, ¿no? ¿Cuántas reuniones se llevaron a cabo? Pues coincide básicamente lo que ha dicho el internista con lo que dijeron los médicos de los centros de salud. ¿Cómo evalúa la calidad de la presentación de los casos en las sesiones? Pues hay de todo, desde muy buena a depende, pero un alto bloque, como no hay sesiones, pues no responde. ¿Cómo evalúa la asistencia a las reuniones? Si es verdad que solo el 30 y tantos % cree que la asistencia es muy alta o alta, también hay sectores en donde la asistencia es más baja. ¿Cómo resolver el problema que surgieron a los pacientes? Dice, ¿cómo evalúa la capacidad que tenían los profesionales de atención primaria para resolver los problemas que le surgieron a pacientes pluripatológicos? Pues hay un 5% que habla de muy buena, hay un 32% de que habla que buena, y esto 37% dicen que ni saben. No están en condiciones de poder evaluarlo, no valoran en qué es lo que ocurre, ¿no? Respecto a los médicos de familia que colaboran, ¿cómo valora la colaboración en los programas para los ingresos directos? Y, sorprendentemente, no coincide con la oferta, es decir, hay más centros que ofertan posibilidad de ingresos directos y los médicos de atención primaria no lo utilizan. ¿Cómo valora las consultas telefónicas puntuales? Es curioso, en cambio, que cuando se comunican, casi siempre o siempre considera que son correctas y pertinentes las consultas que hacen los médicos de familia, y si cree que cuando se les manda a un enfermo como preferente o urgente y que lo tienen que ver sobre la marcha, prácticamente casi el 80% consideran que efectivamente, que siempre o casi siempre que se manda a un enfermo como preferente o urgente desde atención primaria, lo son, ¿no? Y además, ¿qué opinan respecto a la planificación del seguimiento de los pacientes pluripatológicos cuando se van de alta? El 32% no opinan porque no saben qué seguimiento se hace, y hay un porcentaje alto que consideran que bueno, pero bueno, también hay un área aquí de mejora, ¿no? ¿Tenían realizado un adecuado plan de seguimiento de cuidado de enfermería a los enfermos cuando llegan a medicina interna? Pues en este terreno casi sí que parece que consideraban adecuado el plan de seguimiento de enfermería, y en su opinión realizan un adecuado seguimiento de los tratamientos prescritos tras el alta. Ahí sí que la mayoría responden que sí, o las derivaciones a los pacientes pluripatológicos múltiples especialidades, hay un alto porcentaje que consideran que son los propios médicos de familia los que lo mandan a múltiples especialidades. No sé si coincidimos con los que no tienen programa. ¿Cómo evalúa la accesibilidad que tenían los médicos a la atención domiciliaria realizada por los equipos de atención primaria? Pues un 50% creen que muy buena, pero también hay un 40% que es que lo desconocen, no saben cómo están, ¿no? ¿Se tiene en cuenta la preferencia del paciente? Este porcentaje refleja también igual desconocimiento de lo que se está haciendo, ¿no? Y en su opinión, ¿se tienen en cuenta las indicaciones que se hacen desde medicina interna? Pues la mayoría cree que casi siempre o siempre. ¿Y cuál cree que es la valoración global de la colaboración de atención primaria con la UGC de medicina interna? Un 16% dice que muy buena,
y que ni buena y este porcentaje mala. Y como antes, también las respuestas son muy diferentes según las provincias en las que estemos hablando. Deciros que cuando nos hemos dirigido en otros trabajos a las encuestas a los profesionales, a los médicos de familia, hicimos en Sevilla, en nuestro área, una encuesta a los médicos de familia. Lo que nos llamó la atención es que los médicos de familia pensaban que este tipo de programa contribuía mucho al manejo de los pacientes, siempre en bastante o mucho, contribuía a mejorar la capacidad de resolución de los médicos de familia, de ellos, que mejoraba la continuidad asistencial y que mejoraba la calidad de la asistencia. Este tipo de programa lo consideraban el 90% de los médicos de familia que respondieron la encuesta. Y curioso es que cuando se evaluaba la estructura, decía que se incorporaban en estos programas los objetivos de atención primaria, casi todo el mundo lo consideraba que se consideraban las preferencias del paciente, etcétera, pero quería poner el énfasis, me llama la atención, que decía sí incorporaba, se consideraba que este tipo de programa estaba apoyado por los gestores y la administración, y quién lideraba los programas. Y la mayoría consideraba que quien lideraba este tipo de programa eran los profesionales de los centros de salud y no la administración. La verdad que espero que, esta nueva iniciativa que se va a presentar hoy contribuya a permitirnos avanzar más rápidamente y romper una situación en la que yo creo que estamos estancados. Cada uno está donde estaba y aquí no se mueven las cosas. Creo que se ha expresado explícitamente una voluntad de que esto cambie este año. Tenemos este punto de arranque, a ver qué somos capaces de conseguir en este año. Nada más, muchas gracias. ¿Quería hacer alguna? Javier. Bueno, muchísimas gracias, felicidades a toda la mesa y enhorabuena y reconocimiento, porque me parece que el concepto pluripatológico que ha salido de Andalucía, los modelos de predicción, pues es un avance y una aportación científica que me parece de envergadura. Pero dicho esto, me voy a dirigir a mi amigo Manolo Llero, compañero, pero sobre todo al director del Plan de Crónicos de Andalucía. Y lo voy a decir porque como responsable de una área de gestión clínica, que yo gestiono los recursos humanos y tengo la obligación de gestionar el conocimiento, las habilidades, la toma de decisiones eficiente y el tiempo. Voy a dar dos pinceladas, lo digo porque está sucediendo algo en los hospitales, y cuando se haga una reflexión acerca de quién y cómo vamos a hacer esto, tenéis que tener en cuenta, y no hablo ya de atención primaria, que me parece fundamental, y me parece los responsables fundamentales, no solamente de los crónicos, sino de todos los pacientes. Creo que la circunstancia del hospital es un episodio, algo episódico. El verdadero responsable del paciente es el médico de atención primaria, salvo una patología de altísima complejidad, un enfermo con enfermedad autoinmune compleja, un VIH complejo, pero los demás deben estar en el centro de salud con el equipo compartido de atención primaria especializada. Pero una base fundamental de la atención de crónicos en el hospital son los servicios de medicina interna, como tú has dicho. Voy a poner dos datos de lo que está ocurriendo en todos los servicios de medicina interna de España y de Andalucía. En los últimos 10 años hemos incrementado el 20% de los ingresos cuando no han incrementado otras especialidades médicas. Hemos incrementado más del 50% las consultas externas, que no la han incrementado en otras especialidades médicas. Y nosotros en Andalucía estamos a la cola de internistas por población. Si tenemos en cuenta que no hay geriatras, porque no tenemos geriatras, las estimaciones del número de internistas por población son de 5,7 por 100.000 habitantes. El promedio en España es de 7,1. No hablemos de comunidades que tienen 10, como Madrid, como Galicia, o 9,6 como Madrid. Lo digo porque os hago una apelación a los responsables del plan a que seáis finos en lo que es la asignación de los recursos y también la consideración de la organización de la atención hospitalaria, porque la redistribución interna de los recursos hospitalarios tiene que considerar esto. Primero, cuántos enfermos crónicos hay en el área, cuántas altas se dan por servicios y cuáles son los recursos. Y hay una heterogeneidad muy importante por áreas sanitarias en Andalucía, muy importante respecto a los recursos y quién va a hacer esto. Y nosotros estamos encantados de participar, lo estamos intentando hacer, pero a costa de recorte de tiempo, porque realmente no tenemos una falta de tiempo. Os pido que analicéis pormenorizadamente esta situación.
tendremos oportunidades de ver la respuesta de la organización a ese escenario y esa realidad. ¿Alguna intervención más? Porque si no, Carmen me está mirando con cara de asesinarme. Vamos a pasar a la siguiente mesa porque nos comemos el terreno. Yo creo que, bueno, en esta nos hemos retrasado 5 minutos más de lo que llevábamos. Carmen. Bueno, pues nada más, muchas gracias. Concluimos y mejor le dejo ahora que la siguiente la va a moderar Carmen.